Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, y su madre, Clara Hitler, era ama de casa. La familia se mudó a Linz, donde Hitler asistió a la escuela primaria y desarrolló un interés temprano en el arte. Tras la muerte de su hermano, su padre trató de impulsarlo a seguir una carrera en la administración pública, pero Hitler se rebeló y buscó una carrera en las artes en Viena. En Viena fracasó en su vocación de pintor, malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita, cuya vitalidad intelectual y multicultural le era por completo incomprensible. De esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. En 1913 Adolf Hitler huyó del Imperio Austrohúngaro para no prestar servicio militar, se refugió en Múnich y se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Sirvió en el frente occidental y fue herido en combate. Durante su convalecencia, recibió noticias de la derrota de Alemania. La derrota le hizo pasar a la política, enarbolando un ideario de reacción nacionalista, marcado por el rechazo al nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles en 1919. De vuelta a Múnich, Hitler ingresó en un pequeño partido ultraderechista, del que pronto se convertiría en dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista, aunque este último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido. Tal abigarrado conglomerado ideológico, fundamentalmente negativo. Se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante las incertidumbres del mundo moderno. Influido por el fascismo de Mussolini, este movimiento, adverso tanto a lo existente como a toda tendencia de progreso, representaba la respuesta reaccionaria a la crisis del Estado liberal que la guerra había acelerado. Sin embargo, Hitler tardaría en hacer oír su propaganda. En 1923 fracasó en un primer intento de tomar el poder desde Múnich, apoyándose en las milicias armadas de Ludendorff. Fue detenido, juzgado y encarcelado, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha y que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A partir de 1925, ya puesto en libertad, Hitler reconstituyó el Partido Nacionalsocialista expulsando a los posibles rivales y se rodeó de un grupo de colaboradores fieles como Göring, Himmler y Goebbels. La profunda crisis económica desatada desde 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones de parados y descontentos, dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la lucha política legal con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nacionalsocialistas o nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Desde la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único basada en su poder personal. Se iniciaba así el llamado Tercer Reich, que no fue sino un régimen totalitario basado en un nacionalismo exacerbado y en la exaltación de una superioridad racial sin fundamento científico alguno. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer, caudillo, de Alemania y sometió al ejército a un juramento de fidelidad. La sangrienta represión contra los disidentes culminó en la purga de las propias filas nazis durante la Noche de los Cuchillos Largos, en 1934 y la instauración de un control policial total de la sociedad, mientras que la persecución contra los judíos, iniciada con las racistas leyes de Nuremberg en 1935 y con el pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos en 1938, conduciría al exterminio sistemático de los judíos europeos a partir de 1939. En 1939, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Su agresión militar y la expansión del Tercer Reich llevaron a la muerte de millones de personas y causaron una destrucción masiva en Europa.
A medida que la guerra se volvía cada vez más desfavorable para Alemania, Hitler vio cómo empezaban a abandonarle sus colaboradores mientras la propia Alemania era acosada por los ejércitos aliados. En su limitada visión del mundo no había sitio para el compromiso o la rendición, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe. Después de haber sacudido al mundo con su sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en los campos de concentración, Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería donde se había refugiado, pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. El legado de Adolf Hitler es uno de infamia y horror. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto son recordatorios sombríos de las consecuencias del extremismo y el autoritarismo.